Amados hermanos en Cristo, hoy me gustaría hablarles de la importancia de la devoción o consagración. Espero que, a través de este mensaje, comprendan el importante rol que tiene este aspecto para Dios en su vida de fe. Hay un dicho coreano que reza, la sinceridad mueve los cielos. Otra versión de este proverbio dice, la fe mueve montañas. Y esto es cierto. Dios, quien gobierna sobre todas las cosas en el universo, se agradará y será conmovido por la sinceridad y la fe de su devoción, y responderá a sus peticiones y lo bendecirá. Ruth, en el Antiguo Testamento, era una mujer con un corazón bueno y bondadoso, quien ayudó y apoyó a su suegra hasta el final. Debido a eso, Dios la bendijo extraordinariamente. Su suegra prácticamente no tenía a nadie. Sin embargo, Ruth no la abandonó, ni buscó empezar una nueva vida sin ella. Con una firme determinación, decidió permanecer con su suegra y servirla con toda dedicación. Con ese corazón desinteresado, Ruth, una mujer gentil, se consagró para cuidar de su suegra y Dios derramó maravillosas bendiciones en su vida. Como Dios es bondad en sí mismo, se conmueve al ver la devoción y esos actos de bondad y consagración en sus hijos. Al ver ese corazón desinteresado, leal y fiel, Dios responderá a sus peticiones y los bendecirá. La consagración y entrega total toca no solo el corazón del hombre, sino también el corazón de Dios. Hay algunos que aparentan tener ese fervor o entusiasmo por la obra de Dios. No obstante, si en su corazón aún guardan algún sentimiento egoísta que busca su conveniencia o va tras los elogios y el reconocimiento, Dios no se conmoverá por sus acciones ni le agradarán. El término devoción se refiere al corazón fervoroso y entusiasta, que hace todo lo posible en forma sincera por su prójimo. Es un corazón de espíritu. Dios tampoco aceptará su devoción en el ministerio o en su vida diaria de fe si lo que hace lo hace solo para recibir algo a cambio, es decir, si no lo hace en forma sincera. En otras palabras, Dios no aceptará su consagración si no la hace de corazón y solo aparenta servir porque otros lo miran. La devoción y pasión que Dios reconoce y acepta debe ser sincera y honesta. Alguien que se consagra de esa manera será íntegro y justo, no tendrá avaricia, ni buscará su propio interés, ni tampoco perjudicará a los demás. Dios se deleitará con esta devoción y entrega, por la que uno da lo mejor de sí mismo no por codicia o interés propio, sino por una pasión que viene de un corazón bondadoso. Hablemos de Salomón, que se menciona en el pasaje bíblico de hoy, quien demostró su devoción y recibió extraordinarias bendiciones. Salomón fue rey de Israel por 40 años, desde el año 970 al 930 a.C. Como su padre, el rey David, había unificado Israel y había sentado las bases de la nación sobre un fundamento firme en el campo político, económico y militar, Salomón pudo gobernar en un clima de paz y estabilidad. Ascendió al trono a la edad de 20 años. Salomón amó a Dios y, tal como había hecho su padre David, obedeció todos los estatutos y leyes. Tenía discernimiento y era brillante. Sabía, sobre todo, que necesitaba sabiduría para gobernar al pueblo. Por eso buscó con todo su corazón la sabiduría de Dios. No buscó ese conocimiento escolástico en base a estudios y a maestros. Claro que no. Le pidió directamente a Dios esta sabiduría que sobrepasa la del hombre y que es el verdadero fundamento de todo conocimiento. Una vez que se propuso esto, lo primero que hizo Salomón fue mostrar en hechos su devoción para agradar a Dios. Ofreció holocaustos a Dios, no uno ni dos, sino 1000 holocaustos. No es algo fácil, ni para un rey, ofrecer 1000 holocaustos. Suponga que decide dedicarle a Dios 1000 días para orar en la noche o muy temprano en la mañana. Si lo hace, se dará cuenta lo difícil que es orar a una hora específica todos los días sin faltar un solo día. En el tiempo del Antiguo Testamento, para ofrecer un holocausto a Dios, se debía seguir ciertas pautas estrictas establecidas en la ley. En realidad, no se puede comparar con asistir al culto de adoración en la iglesia. Una ofrenda quemada requería que el ofrendante trajera el animal, lo cortara en pedazos, lo colocara en el altar y lo quemara al fuego, para que Dios aceptara ese aroma del corazón. Los animales utilizados en las ofrendas quemadas eran bueyes, ovejas, cabras o aves sin defecto. La escritura nos dice en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas que Salomón ofreció a Dios 1000 holocaustos. En tanto rey, no escatimó en darle a Dios.
Más bien, dio todo lo que pudo. Entonces, Dios se le apareció en un sueño y le preguntó qué deseaba. La oportunidad que Salomón había esperado durante mucho tiempo por fin había llegado. El rey no pidió una larga vida, riquezas, ni la vida de sus enemigos. Salomón pidió sabiduría y discernimiento para gobernar a su pueblo y saber decidir entre el bien y el mal. Esta petición era conforme al corazón de Dios. A Dios le agradó la petición de Salomón y le dio no solo sabiduría e inteligencia sin precedentes, sino también le concedió riquezas y fama como ningún otro rey, cosas que el rey no había pedido. Por eso, no hubo nadie quien pudiera igualar la sabiduría de Salomón. Producto de ello, otras naciones le pagaron tributo a Israel, y la autoridad y fama del rey fue exaltada a lo más alto. Tal es el fruto de la consagración y devoción total a Dios. Salomón era consciente de esto y, con un corazón reverente, sirvió a Dios con pasión y entrega total. Jamás descuidó sus ofrendas a Dios. Hizo todo lo posible a fin de complacer a Dios en todo. Si le muestra a Dios esta clase de entrega y devoción que le agradan, Él responderá a las peticiones que le haga en oración y lo bendecirá. A ver, ¿a qué cosa podríamos comparar hoy en día la ofrenda que hizo el rey Salomón de 1000 holocaustos? Una ofrenda quemada es la más universal de las ofrendas, que significa dar la vida misma y su obediencia completa a todo lo que Dios le manda. Simboliza el sacrificio perfecto a Dios, la dedicación y el servicio voluntario. Hoy en día, dar una ofrenda quemada puede equipararse a los cultos de adoración que ofrecemos a Dios en la iglesia. Ahora bien, nuestra asistencia habitual al servicio de adoración el día domingo no significa necesariamente que esa ofrenda agrade a Dios. Si adora a Dios sin alegría y durante el culto está aburrido, cansado, medio adormilado o pensando en otras cosas, Dios no aceptará su adoración. Solo si lo hace de todo corazón, lleno de alegría por la esperanza viva de ir al cielo y en agradecimiento por la gracia de la salvación y el amor de nuestro Señor, solo entonces Dios aceptará con agrado su adoración. Debe adorar a Dios en espíritu y en verdad, tal como el Señor nos lo dijo en Juan capítulo 4, verso 24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Deberá hacerlo con todo su corazón, es decir, una entrega total. Su atuendo, es decir, su forma de vestir, su comportamiento y su ofrenda con la que viene al culto mostrarán que adora y respeta a Dios. Dios es nuestro Padre, quien nos dio el Espíritu y es el creador de todas las cosas del universo. Dios no nos manda que le demos el diezmo y las ofrendas porque necesita de recursos. Nos lo pide por amor, para que mostremos nuestra fe y nuestra consagración y así bendecirnos. Gálatas capítulo 6 verso 7 menciona, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De acuerdo a la ley espiritual de la siembra y la cosecha, no podrá cosechar si primero no ha sembrado. Dios desea bendecirlo y para hacerlo deberá sembrar con alegría y fe. Así, Dios lo bendecirá. Si adora a Dios y ofrenda con esta clase de pasión y amor, no enfrentará problemas. Más bien, Dios lo bendecirá de acuerdo a sus obras en fe. Ahora bien, darle a Dios todo su corazón no solo se limita a la adoración. Si pone toda pasión y entrega al orar y al ser fiel en su servicio o ministerio y lo hace con fe y amor, Dios se deleitará en ello. Si hace las cosas que agradan a Dios, Él le responderá y lo bendecirá. Hermanos, los invito ahora mismo a que examinen su forma de orar y su grado de fidelidad al Señor. Pregunto a los líderes, ¿están consagrados a la obra de Dios? ¿Valoran cada alma comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor? Cada uno debería examinar hasta qué punto se ha consagrado y dedicado a servir en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Si tiene una petición o anhelo en su corazón por el cual ha estado orando, examine el grado de entrega y devoción que ha puesto al orar. Una vez que determine si ha estado orando de acuerdo a la voluntad de Dios o si lo ha hecho de acuerdo a su propio criterio y forma, deberá corregirse y orar de la manera que agrada a Dios. Es tal como lo enseñó el Señor, y es la forma en la que los profetas y los apóstoles lo hicieron. Al orar, deberá hacerlo de rodillas, clamando de todo corazón en voz audible, no gritando, como suelen hacer algunas hermanas. Es decir, deberá orar con fe y amor.
Ahora bien, si al orar se inquieta porque los demás lo están escuchando y ora de mala gana o en contra de su voluntad para no quedar mal con otros, Dios no le responderá. La clase de oración que Dios acepta es la oración que se hace por amor a Él, por amor a la iglesia y por amor a los siervos del Señor, sin importar si lo ven o no. Primero, deberá orar por el reino de Dios y luego por sus peticiones o deseos. El Señor dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No obstante, hay quienes oran solo por sí mismos, por sus peticiones y por su familia. No oran por el reino de Dios ni por la iglesia. Otras hermanas lloran, orando por sí mismas. Sin embargo, al orar por la iglesia o por otras almas, lo hacen a la ligera, sin importarles en lo más mínimo. No importa lo apasionada y vehemente que sea su oración. Si ora solo por sí mismo en forma egoísta, Dios no le responderá. O, en el mejor de los casos, tardará en responderle. Dios hurga y ve lo más profundo de su corazón. No podrá engañarlo aparentando algo que no es. Espero que pueda ofrecerle a Dios el tipo de adoración, oración, ofrendas y consagración que sean de su agrado. Romanos capítulo 12, verso 1 recalca, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En resumen, Dios nos pide que tengamos fe en Él, una fe firme y constante. Desea que meditemos todos los días en su palabra y demostremos nuestra devoción no solo cuando lo adoramos u oramos. Anhela que, en todo momento, seamos santos y puros en todas las facetas o roles de nuestra vida. Y, al mostrarle su total entrega y devoción, Dios lo bendecirá en todo momento y en toda circunstancia. Hasta ahora, hemos visto los 1000 holocaustos que el rey Salomón ofreció a Dios y el sacrificio vivo que debemos ofrecerle. Nuestro Dios es el único Dios y escruta hasta lo más profundo de su corazón. Dios puede saber si está haciendo algo con amor por Él o si solamente lo hace por interés a las bendiciones que le ha prometido. Ahora bien, ¿eso acaso significa que, como Dios conoce el interior de su corazón, no responderá a su oración si no muestra hechos perfectos de obediencia? No, eso no es así. Solo después que Dios vea sus hechos, aceptará su fe y su amor como perfectos. Su devoción servirá como testimonio de su amor y su fe. No obstante, al demostrar su devoción a Dios, hay un factor importante a tener en cuenta. No deberá escatimar esfuerzo ni sacrificio alguno. Si está calculando hacer el menor gasto posible o, por ahorrar, busca lo más barato y de dudosa calidad para ofrecerlo a Dios, Él no considerará eso como un acto de respeto o devoción. Consagrarse en forma total a Dios significa dar lo mejor de sí, lo mejor de su capacidad, tesoros y talentos, y hacerlo con alegría. Esto es amar a Dios y creer en Él. Las 1000 ofrendas del rey Salomón reflejaban su corazón y sus obras. Como Dios sabía que Salomón no escatimaría nada por servirle, hizo que construyera el templo para glorificarlo y exaltar también al rey. Además de los valiosos materiales, como el oro y el cedro que David había preparado, Salomón trajo otros materiales más preciados de otras naciones. Con esa pasión, esa ilusión y ese anhelo por construir el templo de Dios, Salomón proveyó y usó los mejores recursos disponibles para levantarlo. Comenzó en el cuarto año de su reinado y la construcción del templo le tomó 7 años en completarse. El templo era una estructura arquitectónica bellísima. Sus interiores estaban cubiertos de oro puro con cedro para que no se vieran las piedras. Las figuras de los querubines, palmeras y flores estaban delicadamente grabadas en sus cuatro muros. Todos los utensilios que se utilizaban dentro del templo también se hicieron de los mejores materiales, con sumo cuidado. Con ese corazón reverente, Salomón edificó el templo de Dios. Por eso, pudo confiar que Dios respondería a sus peticiones de oración. Al adorar a Dios, al orar, al dar sus ofrendas y en todo lo que haga para Dios, si lo hace con esa dedicación, entrega y devoción, seguramente Dios lo bendecirá. Sin embargo, hallamos en la Escritura que Dios reprende duramente a quienes clamaban servirlo, pero en realidad lo deshonraban. Malaquías, capítulo 1, versos del 6 a 9, nos lo recuerda. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, ¿soy yo Padre? ¿Dónde está mi honra? Y, si soy Señor, ¿dónde está mi temor?
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Este pasaje nos da a conocer la clase de corazón y de entrega que debemos tener ante Dios. Repito, Dios no nos pide que demos ofrendas porque le falta recursos o dinero, tal como el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios se interesa en nuestra consagración y en nuestro corazón. Siempre deberá recordar lo que 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 menciona. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Suponga que alguien de buena posición, que bien pudiera dar como ofrenda a Dios un toro joven, solo ofrendara una cabra. A Dios no le agradará ni aceptará esa ofrenda porque habrá dado de lo que le sobra. No obstante, si alguien que solo puede dar un cordero se esfuerza y ofrece un toro joven para Dios, Él lo aceptará con agrado y responderá a sus peticiones. El capítulo 12 de Mateo nos narra un episodio en el que el Señor ve a una viuda pobre poner su ofrenda en el arca o la caja de ofrendas y la elogia. La cantidad que puso la viuda eran 2 pequeñas monedas de cobre, que en ese entonces era la unidad monetaria de menos valor en Israel. Sin embargo, para esa viuda era todo lo que tenía. Jesús vio el interior del corazón de la viuda y la elogió. Incluso si la cantidad es pequeña, si da con alegría lo poco que tiene como ofrenda, Dios estará más que complacido. Dios no ve el monto o la magnificencia de la ofrenda, sino la medida de amor y devoción con la que presentas ofrenda en cada circunstancia en particular. Dios desea que demostremos el mismo tipo de pasión y entrega al servir a los demás. Ya sea que esté sirviendo al pastor, a sus padres, vecinos o hermanos, Dios le pide el mismo grado de afecto y respeto. El Señor nos dijo en Mateo capítulo 10, verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si hace algo obligado o para impresionar, esa acción no será fuente de gozo. Si es generoso con alguien por interés o conveniencia, pero no lo es con otro porque no lo beneficia, eso mostrará que tiene una deficiencia o una actitud negativa egoísta. Tampoco es correcto tratar a alguien con un corazón carente de generosidad y bondad. Si busca solo su propia ventaja en todo, eso mostrará que tiene un corazón mezquino y egoísta, y su conducta lo reflejará. Debe tener presente las palabras del Señor en Mateo capítulo 18, verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Hermano, debe ser un vaso de honra, digno de recibir las bendiciones de Dios, sirviéndole a Él y a sus hermanos en Cristo, con esmero y devoción. Hay otro factor que debemos reconocer en la consagración del rey Salomón y en la respuesta que recibió de Dios. Cuando ore por sus peticiones, deberá pedir por lo que le agrada a Dios. Complacido con la devoción de Salomón, Dios le dijo al rey que pidiera lo que quisiera, y Salomón le pidió sabiduría. Esta petición estaba en línea y en el mismo fluir con el que Dios deseaba. Por eso, Dios se agradó con el rey y le concedió todo lo demás que no había pedido. Al orar a Dios por los deseos de su corazón, deberá pedir aquello que más le agrada a Dios. Así, Él le responderá rápidamente. Digamos que un hermano de la iglesia está pasando por ciertas circunstancias difíciles. Está enfermo y tiene problemas en su familia y con sus finanzas. Entre todos los problemas que enfrenta, ¿qué debería pedir primero para lograr que Dios se agrade con su petición y le responda rápidamente? Primero, deberá examinarse a sí mismo y hallar sus fallas e imperfecciones y arrepentirse en oración. Las enfermedades, problemas y aflicciones tienen su origen en el pecado.
Por eso, primero deberá derribar todo muro de iniquidad que los separa de Dios. Su prioridad deberá ser arrepentirse por no dedicar el domingo al Señor, por no orar ni obedecer los mandamientos de Dios. Si no resuelve primero este aspecto del pecado, Dios no podrá responder las peticiones de su corazón. El arrepentimiento de sus pecados viene antes de clamar a Dios por sus peticiones. Ahora bien, si no tiene pecado por el que debe arrepentirse, la oración que complace a Dios es la que pide no solo por sus necesidades o deseos, sino la que ofrece por la salvación y necesidades de otras almas. Con esto, no quiero decir que no deba orar por sus peticiones. Uno debe orar por los deseos de su corazón. Sin embargo, si también ora por el reino de Dios y por otras almas, Dios responderá a su oración rápidamente. Consideremos a Esther. Ella arriesgó su vida y fue ante el rey no por una petición propia, sino para salvar a su nación y a su pueblo. Dios se agradó con esa actitud y entrega y obró a su favor. Amados hermanos, aquí concluyo. Cuando se consagra a Dios, no buscando algo a cambio, sino únicamente para honrarlo y le pide las cosas que son agradables a Él, con toda seguridad, Dios le responderá y lo bendecirá más de lo que puede imaginar. Incluso un no creyente sabrá si lo tratan con afecto y respeto, o si lo hacen obligados solo por un sentido del deber. Los compradores acuden a compañías o grandes almacenes de ropa donde la atención y el servicio al cliente es prioridad. En un restaurante, el cliente examina con cuidado la calidad del servicio, así como los ingredientes y la preparación de la comida. Si el dueño o administrador del lugar brinda un servicio de calidad, el comensal se sentirá bien. El grado de esmero en las relaciones interpersonales puede determinar el desarrollo de una relación específica y también garantizar el éxito de un proyecto. Si a este grado de consideración y respeto se añade un corazón consagrado y entusiasta, será fácil que esté en paz con todos. Lo logrará si se consagra y dedica al Señor con amor y gratitud. Oro en el nombre del Señor para que Dios reconozca la fe y el amor de cada uno al ofrecerle la adoración, oración y consagración que Él desea. Y Él lo bendecirá sobreabundantemente. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera.
todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.